Ya bueno, como vimos el taller pasado, el taller uno era de la dosificación de mezclas de hormigones convencionales, o corrientes, o normales, como quieran llamarlo. En esta ocasión vamos a ver la dosificación de hormigones especiales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia del método? Es que, por una parte, el método de dosificación de hormigones normales o convencionales está basado en un método empírico, es decir, que en base a muchas muestras, o sea, en base al desempeño de muchas muestras o como la experiencia se basa en ese método, mientras que estos métodos que vamos a ver hoy día están más basados en recomendaciones que da el ACI, las cuales se tienen que combinar con hormigones de prueba y ajustes que uno tiene que hacer como iterativamente para llegar al hormigón que uno quiere en función de las especificaciones técnicas de la construcción, ya, de la estructura. Lo primero, como para dar una introducción a todo esto, ¿qué estructuras de hormigón corriente o convencional podemos ver normalmente? Por ejemplo, una edificación de un edificio habitacional puede ser perfectamente hecho con un hormigón corriente. La misma dosificación que ustedes están haciendo y ya hicieron del taller pasado podría ser perfectamente con un hormigón corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene requerimientos tan sofisticados, se podría decir, ¿ya? Por otra parte, una casa de hormigón podría ser con hormigón corriente. Hay muchos pavimentos de hormigón que también son hormigón corriente. Obviamente van cambiando los requerimientos, pero siguen siendo hormigón corriente, ¿ya? O incluso objetos de hormigón como este banquito de plaza, también podría ser con un hormigón corriente ordinario, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia eso? Por ejemplo, yo les puse acá esta estructura que es de un hormigón especial. Me imagino que conocerán este edificio, se llama bien rascacielos, Burj Khalifa, el cual fue hecho con un hormigón HPC, ¿ya? Que es de un hormigón de alto desempeño, ¿ya? Bueno, no sé, está de más decir que este es el edificio más alto del mundo, creo que, no sé, hasta hoy día, ahora se está haciendo otro, el Ya Tower también en Dubái, que va a ser más alto. Y este edificio está realizado hasta una altura de 600 metros de puro hormigón armado, ¿ya? El edificio de hormigón armado más alto del mundo, si es que no me equivoco, pero es el edificio más alto del mundo, ¿ya? ¿Cuáles eran los requerimientos de este rascacielos? Por una parte, algo que no es fácil, era transportar el hormigón desde el nivel del suelo hasta una altura de 600 metros, ¿ya? Entonces ahí sale como las preguntas, ¿cómo hacemos esto? Lo llevamos, lo bombeamos, lo subimos con capacho, con grúa, lo hacemos el hormigón en los pisos superiores, no sé, etcétera, ¿ya? También había una alta temperatura, están ubicados en Dubái, ¿ya? Donde sufren temperatura, yo diría, mayor a 40 grados, lo que obviamente va a causar mayor evaporación del agua, y va a disminuir por una parte la trabajabilidad, ¿ya? Porque hay menos agua, y por otra parte la resistencia, ¿ya? Va a cambiar finalmente como esta dosificación. Por otra parte, estaban las propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión promedio no era de un hormigón convencional, ya, porque en este caso la resistencia promedio era más o menos de 97 megapascales, lo cual es alto, ya. Y además se necesitaba un desarrollo de resistencia inicial rápida, es decir, para acelerar esta construcción se necesitaba que este hormigón ganara una resistencia mucho más rápido de un hormigón convencional, ¿ya? La dosificación, como acá pueden ver, no es, tiene otros materiales que un hormigón convencional, ¿ya? En este caso, el porcentaje de árido fino era de un 50% aproximado, tenía un reemplazo de ceniza volante entre más o menos del 13 y el 20%, ¿ya? Un reemplazo de silica fume entre un 5 y un 10%, tenía super plastificantes para poder hacer bombeable este hormigón, ¿ya? Entre otros. Es decir, que estaba lejos de ser un hormigón convencional, ¿ya?
Entonces, algunas estructuras de hormigones especiales, hay diferentes tipos de hormigones especiales, muchos, ¿ya? Por una parte, podemos encontrar en la minería, por ejemplo, los túneles, el shotcrete, que es un hormigón que podría ser en sí un hormigón convencional, pero el método de aplicación de este hormigón es diferente, ¿ya? Como que con una manguera uno como que expulsa el hormigón a presión, ¿ya? Y por lo general se ocupa para revestimiento y bueno, más adelante lo vamos a ver. Por otra parte, en la industria, por ejemplo, en esta industria petrolera, si no me equivoco, está este hormigón bajo agua, el cual también es un hormigón especial, se necesita, un hormigón convencional no va a estar, no, va probablemente a correr riesgo de ataques por las sales de mar, por cloruro, sulfato, ¿ya? Entonces se necesita aplicar otro tipo de hormigón. Incluso en la arquitectura está, por ejemplo, el hormigón blanco. Nosotros conocemos el hormigón como de color gris, ¿cierto? Está el hormigón blanco por una parte, o también algo como innovador, se podría decir, el hormigón biológico, que tiene bacterias, ¿ya? Las cuales como que se activan cuando hay una grieta. Esta bacteria se activa y como que sella la grieta. Bueno, hay miles de tipos de estos tipos de hormigones, ¿ya? Y también como innovación, por ejemplo, está la impresión 3D de hormigón, el cual también no puede ser un hormigón convencional, sino que tiene que estar en función de esta impresora 3D, tiene que tener un tamaño de agregado específico, etcétera. Entonces, el hormigón especial, con frecuencia el hormigón puede usarse para algún propósito especial, para el cual las propiedades especiales son más importantes que las que se consideran comúnmente. Por ejemplo, un hormigón para una estructura habitacional no necesita propiedades tan especiales como lo que es el Burj Khalifa, ¿ya? Algunas de estas propiedades especiales puede ser una mayor resistencia a la compresión y tracción, menor permeabilidad, una trabajabilidad alta, retraso en tiempos de fraguado, resistencia inicial acelerada, mayor durabilidad en entornos agresivos, mayor ductilidad o entre muchos otros. Cualquier pregunta, vayan comentándonos. Entonces, algunos tipos de hormigones especiales, como bien antes dije, está el hormigón de alta resistencia, ¿ya? Este hormigón, como podemos ver en esta foto, si no me equivoco, es un puente, ¿ya? El cual, como dice su nombre, es más resistente que el hormigón convencional en relación a sus propiedades mecánicas, ¿ya? Tiene una mayor durabilidad frente a agresiones químicas, y el hormigón de alta resistencia según el ACI, tiene que ser mayor a los 41,4 megapascales, ¿ya? Es decir, cualquier hormigón mayor a eso se considera alta resistencia. Es difícil llegar a un hormigón de una resistencia de 41,4, no, no es tan difícil, ¿ya? Eh, una dosificación común de un hormigón de alta resistencia, por ejemplo, normalmente puede contener silica fume, cenizas volantes, plastificantes reductores de agua, entre muchos otros, ¿ya? Por otra parte está el hormigón autocompactante. El hormigón de alta resistencia lo vamos a ver más en detalle más adelante. El hormigón autocompactante también, ¿ya? Este, si vemos en la foto, vemos un hormigón como súper fluido, ¿cierto? Acá este es un ensayo en el cual también más adelante se va a ver. Uno levanta este cono de Abrams invertido y todo este hormigón fluye como súper fácil por su misma masa. Pues la gracia de este hormigón es que no necesita compactación o vibrado, tiene una alta trabajabilidad, es súper, fluye muy fácil, ¿ya? Sin que exista una segregación, ¿ya? Es decir, que una vez que todo este hormigón fluye, sigue teniendo la misma consistencia este hormigón. La dosificación común, en general, tiene adición de aditivos superplastificantes, ¿ya? Ustedes todavía no ven en mayor detalle los aditivos, si no me equivoco, pero hay muchos tipos de aditivos. Dentro de ellos están los aditivos plastificantes y superplastificantes, los cuales hacen más fluido o más trabajable la mezcla, ¿ya? Sin la necesidad de incorporar más agua. Obviamente, un plastificante va a generar un hormigón menos fluido que un superplastificante, ¿no? Está el hormigón reforzado con fibras, un hormigón más homogéneo, tiene mayor resistencia a la tracción, mejores propiedades frente al creep y un menor potencial de agrietamiento, ¿ya? Su dosificación común son fibras, ¿ya? Las cuales pueden ser de acero, polimérica o de vidrio, o probablemente haya más. También el shotcrete o hormigón proyectado, ¿ya? Esto es
como había dicho antes, el cual puede ser una mezcla similar a un hormigón convencional, pero bueno, este suele utilizarse en revestimiento o estabilizaciones de terreno, por lo general en túneles, ¿cómo se llama? Como laderas de cerro, pero más que nada que sea una dosificación especial, es un método de colocación especial, ¿ya? Porque se ocupa como esta bomba junto con esta manguera. La dosificación común puede ser un hormigón convencional, ¿cierto? Pero por lo general depende de la máquina utilizada para su aplicación y uno se fija más que nada en el tamaño máximo del área, ¿ya? Es como que pueda pasar por esta bombita por la que después pasa la manguera. El hormigón liviano también, este es un hormigón que la gracia de este hormigón es que se reduce el peso, ¿ya? El hormigón es un material, por así decirlo, pesado y con este hormigón uno disminuye el peso, también sirve como aislamiento térmico y acústico y también incluso sirve para reparar estructuras, como este tipo de hormigón es tan liviano, como que es fácil de colocar y después como que no se caiga, por así decirlo, ¿ya? Dosificación común pueden ser áreos de baja densidad. Por lo general, este tipo de áreos son áreos súper porosos, ¿ya? Por ejemplo, imagínense una piedra volcánica, la cual es súper liviana, ¿ya? Podría ser perfectamente eso, ¿ya? Eh, Incorporando burbujas de aire, cosa de que quede aire dentro de este hormigón y ese aire no sume, ¿cierto? Obviamente peso al elemento, entre otros. Entonces, nos vamos a quedar con tres para estudiar con mayor detalle, pero hay muchos más, ¿ya? Para que tengan eso claro. Primero, el hormigón de alta resistencia con cemento Portland y material cementicio suplementario, el hormigón autocompactante y el hormigón bombeable. ¿Ya? Todo esto son en base a tres reportes del ACI, los cuales lo pueden encontrar en su página. Más adelante les voy a decir cómo llegar a ellos. Antes de eso, quería parar en algo, probablemente en materiales de construcción ya lo habrán escuchado, lo que son los materiales cementicios suplementarios, ¿ya? Eh, Creo que si es que hoy día no, si es que Álvaro hoy día no les dijo nada de esto, probablemente el lunes o no sé, pero durante estos días va a entrar más en este tema. Los que más nos importan en este caso es la ceniza volante, la silicación y la escoria de alto horno, ¿ya? La ceniza volante es un residuo de la combustión de carbón en termoeléctrica. Por sí sola no tiene valor cementicio, pero en presencia de humedad reacciona con hidróxido de calcio para formar compuestos con propiedades cementicias, ¿ya? Este material cementicio reduce la permeabilidad y el ataque de productos químicos agresivos. La silicación es un subproducto de la producción de silicio o aleaciones de hierro de silicio, tiene una alta área superficial y altamente puzolánica. A grandes rasgos, aumenta la resistencia de la unión entre la pasta, cemento y agregado, ¿ya? Lo que implica una mayor resistencia total y además reduce significativamente la permeabilidad. Y por último, la escoria de alto horno, obtenido como resultante de la producción de arrabio en alto horno, reacciona con hidróxido de calcio y álcali para formar compuestos con propiedades cementicias. En general suele mejorar la trabajabilidad y capacidad de acabado, además de seguir mejorando resistencia en edades tardías. Estas edades tardías se refieren a, ¿cierto? Que para hormigones convencionales, por lo general, nos fijamos como en la resistencia a la compresión a los 28 días, ¿cierto? Cuando uno agrega materiales cementicios suplementarios, podemos fijarnos incluso en edades mayores a 28 días, como 56, 91 días o más, porque este hormigón sigue ganando resistencia, ¿ya? En comparación a los 56 o 91 días de un hormigón convencional que también probablemente siga ganando algo de resistencia, en comparación con un hormigón que tiene material cementicio suplementario va a seguir ganando mucha más resistencia, ¿ya? En comparación. Entonces, primero, el hormigón de alta resistencia con cemento Portland y material cementicio suplementario. Primero, como antes dije, que es un hormigón de alta resistencia según el ACI, tiene que ser mayor a los 41,4 megapascal, ¿ya? En la mayoría de los casos, para el hormigón de alta resistencia se utilizan materiales cementicios suplementarios, los cuales en edades tardías reaccionan con los productos de hidratación provocando una mayor resistencia. Bueno, y como dije, es común ver especificaciones de resistencia a la compresión a los 56 y 90 días.
Tal como se hizo en el taller 1, y este reporte de la ACI también tiene pasos, ¿ya? Bueno, este primero es el hormigón de alta resistencia con ceniza volante, ¿ya? Entonces el primer paso es encontrar el asentamiento de cono y resistencia requerida, ¿ya? Dependiendo si el hormigón que queremos utilizar tiene un superplastificante, denotado por esta sigla, ¿ya? Entonces la recomendación, si es que este hormigón tiene superplastificante, entonces ocupamos un asentamiento de cono de 1 a 2 pulgadas, 1 a 2 pulgadas, ¿ya? Si es que no tiene, entonces de 2 a 4. Dosis de el superplastificante debe ser suficiente para una apropiada colocación y compactación, pero no debe generar segregación, ¿ya? ¿Por qué se muestran rangos? En todas estas tablas que vamos a ver, siempre vamos a ver rangos de valores, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente nosotros tenemos que elegir algún valor dentro de ese rango y después, idealmente, hacer hormigones de prueba y ir ajustando esta dosificación a nuestro fin, nuestra especificación. Luego, encontrar la resistencia requerida. Esto, ¿cómo se hace? Bueno, hay dos formas de encontrar esto. Una es basada en la experiencia y otra es basada en muestras de prueba, pero se ocupan las tres, ¿ya? Y bueno, se ocupan estas tres fórmulas y se ocupa la resistencia requerida más alta de estas tres, ¿ya? Debe ser el mayor valor de la siguiente ecuación. Donde este S es la desviación estándar de 30 muestras, ¿ya? Muestras de prueba. Después el paso 2 es la selección del tamaño máximo de agregado apropiado, el cual debe cumplir con las mismas condiciones que para un hormigón normal, ¿ya? Pero el ACI recomienda ocupar los valores de esta tabla, ¿ya? Es decir que, bueno, antes de todo, la lata de estos reportes que están hechos en unidades imperiales, ¿ya? Entonces, no hay que hacer, si uno lo quiere llevar a nuestra unidad, hay que hacer esa conversión, ¿ya? No tiene como las tablas con la conversión lista como en el de hormigones convencionales. Ya, entonces, se deben cumplir las mismas condiciones para un hormigón normal y se recomienda ocupar esta tabla, ¿ya? Es decir, que para un hormigón requerido, o sea, con resistencia requerida menor o mayor a los 9000 PSI, entonces ocupamos este rango de tamaño máximo agregado, ¿ya? Después el paso 3 es la proporción del agregado grueso. Este depende de la resistencia, especificaciones y del tamaño máximo agregado. A diferencia del hormigón normal, no depende del módulo de finura, ¿ya? Entonces, acá teniendo el tamaño máximo que hallamos anteriormente en el paso 1, entonces, por ejemplo, si tenemos que un tamaño máximo es de 1 medio, entonces nuestra proporción de agregado grueso va a ser de 0,68, ¿ya? Del volumen de todo el hormigón. O sea, ahí vamos a tener un 68% solamente que es de agregado grueso. Después el agua de mezclado y el contenido de aire, teniendo el asentamiento cono y el tamaño máximo nominal del agregado, entonces tenemos acá, por ejemplo, si tenemos que el asentamiento es 2 y el tamaño máximo es 1 medio, entonces tenemos que 310 de agua, ¿ya? Y además tenemos el aire como atrapado dentro de esto, que va a ser de 2,5. Paso 4 es el agua de mezclado del contenido de aire. En el caso de que el contenido de poro del agregado fino sea mayor a 35%, entonces se deben ocupar estas fórmulas. Ya se debe hacer un ajuste. ¿Cómo se ve si es que es mayor o menor a 35% con esta fórmula de arriba? ¿Ya? Y si esto es mayor a 35, entonces ocupamos esta fórmula de abajo, ¿ya? Y hacemos el ajuste de agua. Esto nos va a dar un contenido de agua adicional que se va a tener que agregar al contenido de agua anterior. Después hay que seleccionar la razón agua, material cementicio. Ahora recordemos que estamos añadiendo otro material que no es cemento, entonces nuestra razón WC, que era antes, ahora es WCM, ¿ya? ¿Cómo ocupamos esta tabla?
depende de si es que tiene aditivo superplastificante, depende del tamaño máximo del agregado y depende de la resistencia requerida, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que nuestra resistencia requerida es 9000 a los 28 días, y no tiene aditivo superplastificante y aparte tiene un tamaño máximo del área de 3 octavos, entonces tenemos que nuestra razón agua-cemento tiene que ser de 0,3. Y así. El cálculo del material cementicio con esta fórmula, el cálculo de la proporción de ceniza volante, ¿ya? La ceniza volante hay dos clases, o sea, no sé si habrá más, la verdad, pero este ACI nombra dos, la F y la C, y recomienda una tasa de reemplazo, ¿ya? Tasa de reemplazo por masa, no por volumen. Y nuevamente, tiene estos rangos y uno tiene que ir adecuando el valor dentro de esos rangos dependiendo del fin, ¿ya? Entonces, una vez seleccionado el porcentaje de reemplazo, se debe multiplicar este valor por el material cementiticio total y se obtiene el valor en masa de ceniza volante. Paso 7 es la dosis de agregado fino. Este se obtiene calculando lo que falta para obtener 27 pies cúbicos, ¿ya? Estos 27 es similar a calcular un metro cúbico, ¿ya? El método de los volúmenes absolutos para, para encontrar esto. Después, el segundo hormigón de alta resistencia, el cual antes era con ceniza volante, ahora es con sílica fume, ¿ya? Cabe destacar que no existe un método empírico para realizar la dosificación, pero sí se dispone un paso por paso, obviamente, del ACI, que ha resultado eficiente, ¿ya? Algunas consideraciones del hormigón con sílica fume. La sílica fume aumenta la demanda por agua debido principalmente a su área específica, ¿ya? No sé si se acuerdan, el área específica, finalmente, si es que nosotros tenemos partículas más chicas, entonces vamos a tener más área en todas, si nosotros tenemos el mismo volumen y tenemos partículas mucho más chicas, vamos a tener muchas más áreas de todas esas partículas que si tuviéramos partículas más grandes, ¿ya? Entonces, y la sílica fino es muy chica, ¿ya? Entonces, en este caso es necesario el uso de aditivos super plastificantes, porque si no, la mezcla es muy poco trabajable, ¿ya? Mientras más finos tenemos más cohesión en la mezcla, en el hormigón fresco, entonces es más difícil de fluir el hormigón fresco. El hormigón con sílica fume puede ser excesivamente cohesivo, como decía, o pegajoso. Para mantener las condiciones de trabajabilidad es necesario aumentar el asentamiento de conos de 1 a 2 pulgadas, ¿ya? Al doble. Entonces el paso 1 es determinar los requerimientos del proyecto. Estos requerimientos pueden ser la resistencia, la exposición a cloruro, exposición ciclo hielo de hielo, razón agua material cementicio, máximo contenido de agua y el porcentaje de materiales cementicios suplementarios, ¿ya? Después, esto lo dice el ACI, ¿ya? Hay que coordinar con el constructor sobre la colocación del hormigón, ¿ya? Es decir, requerimientos de construcciones especiales, métodos de colocación y terminación, por ejemplo, si se ocupa cuál va a ser el método de transporte de este hormigón, si se va a utilizar una bomba, un capacho, una carretilla, etc. Tamaño máximo de agregado, restricción de asentamiento de cono, adición de aditivos químicos en obra. Paso 3, seleccionar muestra de prueba, ¿ya? Esto, como está basado en mezclas como ya realizadas, entonces dijeron, ya, acá tenemos diferentes mezclas de prueba, y entonces, teniendo estas mezclas, ustedes como que partan de la base de estas mezclas, de la mezcla que más se adecua a su especificación, ¿ya? Entonces, esta tabla muestra mezclas que se realizaron de manera exitosa con silicación. Entonces, se elige una que cumpla con los requerimientos de la obra, ¿ya? Más adelante hay un ejemplo en donde se ve mejor esto. Paso 4 es determinar el volumen de aire atrapado requerido. Esencial para hormigón expuesto a ciclos de hielo, y en el caso de que esté expuesto a estos ciclos, se recomienda ocupar los reportes del ACI 301, 201-2R y 318. ¿Ya? Esto solamente cuando
está expuesto a este tipo de ciclos, ¿ya? O si no, uno va a estimar el aire o ocupar esta tabla, ¿ya? O uno decir cuánto hay que poner. El paso 5, incorporar agregados locales a la mezcla de prueba, calcular la dosis real de agregado, usar una razón de agregado fino o grueso que funcione bien de acuerdo a las características de los agregados locales. ¿Ya? Luego el paso 6, preparar muestras de prueba en laboratorio. Algunas recomendaciones, como comenzar con la máxima cantidad de agua y razón agua material cementicio permitida, revisar propiedades del hormigón fresco y ajustar de acuerdo a las requeridas. Paso 7, realizar pruebas a gran escala. ¿Ya? Un ejemplo de esto, bien corto, y el primer paso era determinar los requerimientos del proyecto. ¿Ya? Como una especificación, la resistencia a la compresión nos dicen que tiene que ser de 14.000 psi y no hay exposición a ciclos de hielo. Es decir, que lo que habíamos dicho antes del paso 4 no va a ser necesario, ¿ya? Porque no están estos ciclos. El paso 2 es coordinar con el constructor, entonces el constructor nos dice que el tamaño máximo del agregado va a ser de media pulgada, el asentamiento de cono va a ser de 8 a 10 pulgadas y la colocación es por bomba, ¿ya? Entonces, lo primero, se selecciona la muestra de prueba, se va a esta tabla y como tenemos que la resistencia a la compresión es de 14.000 psi, acá la única mezcla de prueba es esta, ya que tiene una resistencia a la compresión de 15.000 y tanto, ¿ya? Y todas las otras son menores. Entonces se ocupa esta, en este caso, ¿ya? Entonces se parte de la base de ocupar estas proporciones. Después se determina el contenido de aire. Como no tiene ciclo de hielo, no es necesario colocar aire adicional y se considera un porcentaje de aire de 1,5% del volumen. ¿Ya? ¿Por qué se considera siempre, o por qué se recomienda siempre considerar un aire adicional? Porque, queramos o no, siempre este hormigón va a quedar con algo de aire. ¿Ya? Entonces es mejor considerarlo al tiro en la dosificación, porque eso va a ocupar obviamente un espacio que si es que no lo consideramos, la dosificación va a estar mala. El paso 5, incorporar agregados locales. En este caso nos dicen que las características de los agregados son estos, nos dan los pesos específicos y el porcentaje de agregado fino, ¿ya? Con respecto a de todos los agregados, ¿ya? Entonces, eh, acá, partiendo de la base de la mezcla de prueba, tenemos estas masas, ¿ya? De cada material. Entonces, primero se debe determinar el volumen de la pasta. El volumen de la pasta de cemento siempre va a ser el agua más el material cementicio más el aire, ¿ya? Entonces, tenemos las masas, estos valores, si nos vamos a la tabla, son estos mismos, ¿ya? Entonces, partimos de la base de esa tabla, tenemos los pesos específicos, ¿ya? Y el volumen lo calculamos como la masa partido del peso específico por 1000, ¿ya? Que es la densidad del agua. Entonces, sumamos todos esos volúmenes y vamos a tener el volumen de la pasta de cemento. Después, el paso 5 era incorporar agregados locales. Se debe calcular el volumen de los agregados, de cada agregado, ¿ya? Entonces, el volumen del agregado tenemos 27 pies cúbicos, ¿ya? Que eso era como tener 1 metro cúbico, menos el volumen de todo lo que no es agregado, ¿ya? Que era lo que calculamos recién. Entonces tenemos el volumen del agregado. Después decimos que teníamos un 38% de agregado fino, entonces lo multiplicamos por esto y tenemos el volumen del agregado fino. Y hacemos después la resta para encontrar el agregado grueso, ¿ya? Y después para encontrar la cantidad en masa de cada agregado lo multiplicamos por su peso específico por 1000, ¿ya? Entonces ahí tenemos la cantidad de masas de cada agregado. Y acá tenemos el resumen de la dosificación, ¿ya? Y ahí ya tenemos esa dosificación lista. Bueno, después obviamente se tienen que preparar las muestras de prueba en el laboratorio, realizar pruebas a gran escala, ¿ya? Siempre se debe iterar los pasos ajustando la dosificación hasta que se cumplan las propiedades deseadas, ¿ya? Esta es como la lata de estos métodos, que siempre se tiene que iterar para llegar como al fin.
Después, el tercer hormigón de alta resistencia eh, es el de escoria de alto horno, ¿ya? Algunas consideraciones. Primera parte, hay algo que se llama el índice de actividad, el cual cuando aumenta la finura de la escoria, o esta área específica, ¿ya? Cuando eh, es más fina esto, eh, es comúnmente asociado a un aumento de la resistencia, ¿ya? Acá tenemos esta tabla donde tenemos diferentes grados de escoria. Por lo general, para hormigón de alta resistencia se utilizan grados de 100 y 120, ¿ya? Entonces, acá tenemos el grado, 100 y 120, y vemos acá el índice de actividad, ¿ya? Acá tenemos estos índices. Eh, Después tenemos que el desarrollo relativo, esto se hace en base a estos gráficos, ¿ya? Toda esta dosificación se hace en base a estos gráficos, donde el desarrollo es, o sea, se refiere al desarrollo relativo de la resistencia a la compresión, ¿ya? Una herramienta útil para la dosificación de hormigón de alta resistencia con escoria de alto horno es el gráfico de compresión versus contenido de escoria, ¿ya? En este caso tenemos estos dos gráficos, cada gráfico es para un grado de escoria, ¿ya? Grado 100 y grado 120, ¿ya? ¿Y cómo se lee en este gráfico? Bueno, por una parte el Slack Component Index es el porcentaje de aumento de la resistencia debido al uso de escoria con respecto a un hormigón normal, ¿ya? Es decir, cuánta resistencia estamos, o cuánta resistencia adicional estamos ganando por la incorporación de la escoria de alto, ¿ya? Entonces, eh, acá, no, disculpa. Por ejemplo, para el grado 100, bueno, primero tenemos que, ya, este va de 0 a 100, ya, porque esto es el reemplazo de la escoria con respecto al cemento, ya. Es decir, que si tuviéramos un teórico 100% es porque no tenemos cemento y tenemos pura escoria, ya. Además de eso, tenemos que esta curva llega a un punto máximo donde logra obtener como la mayor cantidad de resistencia que se atribuye a la escoria, ¿ya? En este caso, cuando tenemos, ¿cómo se lee esto? Cuando tenemos un 40% de reemplazo de escoria en el cemento, es decir, que tenemos un 60% de cemento, si es que no tuviéramos otro material cementicio, tenemos un 110% de la resistencia de un hormigón convencional. Es decir, que estamos ganando ese 10% por la incorporación de un 40% de escoria, ¿ya? Y como antes se dijo, a mayor grado hay una mayor finura que es atribuible a una mayor resistencia, ¿ya? Entonces, para un grado 120 esta curva es mayor, y en el caso de un reemplazo del 50% tenemos un 30% más de resistencia a la compresión, ¿ya? Así se ve en esos gráficos. Entonces, el paso cero, que le digo yo, este paso como que no está bien definido en la guía, pero es el porcentaje de reemplazo de cemento por escoria, ¿ya? Por lo general se ocupan, lo más común es ocupar un reemplazo de 40 a 50% y menos común de 35 a 55%, ¿ya? Es como más amplio ese rango, es menos común, ¿ya? Eso es lo primero. Después el paso uno, bueno. Existen dos métodos para dosificar este tipo de hormigón. El método A comienza con información histórica de hormigón con escoria para determinar el aumento esperado de la resistencia en comparación al hormigón normal. Eh, Mejor lo voy a explicar al tiro. Y el método B comienza con una mezcla existente de hormigón con características conocidas y luego modifica para hormigón con escoria de alto horno. Fijan, del método A se empieza de la base, desde el punto de partida, es un hormigón con escoria, ¿ya? Y ese hormigón se tiene que modificar para nuestro fin, ¿ya? En el método B es al revés, uno empieza desde un hormigón convencional y añadiendo la escoria llega a nuestro fin, ¿ya? Entonces se pueden usar esos dos métodos. Para el método A, el paso 1 es identificar la resistencia a la compresión especificada, o sea, la que está en la especificación técnica, el asentamiento de cono y el grado de escoria. El paso 2, calcular resistencia requerida.
El paso 3, a través del diagrama de resistencia a compresión versus porcentaje de escoria, se debe elegir el porcentaje de escoria de acuerdo al punto máximo del gráfico. ¿Ya? Vamos a ver al tiro. Y después, a partir del punto anterior, se debe localizar la intersección del eje vertical o RCS, no sé qué significará en verdad, pero esa es como la sigla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a este gráfico, si nosotros tenemos que tenemos que ocupar un grado de escoria 100, entonces vamos a este gráfico y, por ejemplo, nos dicen que queremos reemplazar un 40%, entonces nuestro RCS, o nuestro eje vertical, es 110, ¿ya? Entonces anotamos eso y después vamos al paso 5, que es calcular el PC, en este caso en PSI, que es la porción de la resistencia requerida que es atribuible al cemento Portland, ¿ya? Es decir, si esto es un 110%, como que ese 10% es atribuible a la escoria de alto horno, ¿ya? Eh, bueno, en verdad más, ¿ya? Ese cálculo se hace así, con esta fórmula, ¿ya? Entonces el RCS va a ser este 110. El paso 6 se debe realizar dosificación de una mezcla de hormigón con solo cemento Portland, utilizando los requerimientos del paso 1 y la resistencia especificada calculada en el paso 5. Paso 7, de acuerdo con la cantidad de cemento de la dosificación anterior, se calcula el contenido de escoria de alto horno y cemento. Luego, de todos los pasos anteriores, se debe realizar nuevamente mezclas de prueba y realizar las correcciones necesarias y hacer todas estas iteraciones para llegar a la especificación dada. El método B, los pasos 1 a 5 son los mismos que para el método A, pero el paso 6 cambia y se debe utilizar una dosificación de hormigón existente que cumpla con la resistencia requerida calculada en el paso 5. Paso 7, de acuerdo a la cantidad de cemento de la dosificación anterior, se calcula el contenido de escoria de alto horno y cemento. Y nuevamente se deben realizar las mezclas de prueba. Y eso. Mucha, esta materia es como, no sé, quizás me afome, es como, es un monólogo prácticamente, pero no sé, así se tiene que hacer. ¿Quieren hacer algún break? Eh, Digamos usted. Nos faltan dos hormigones, hormigón autocompactante y hormigón bombeable, son más cortos. ¿Quieren hacer break o seguimos? Podríamos seguir, ¿o no? No sé, pues como quieran. Así terminamos Pongan en el antes. chat si quieren. Profe Nico. Sí, igual a baño seguir. Ya, pues, entonces seguimos. Ya, entonces el hormigón autocompactante. Bueno, antes que explicar esto, un hormigón de alta resistencia también puede ser autocompactante y también puede ser bombeable, ¿ya? Para el caso del Burj Khalifa, ese hormigón era de alta resistencia, pero también tenía que ser bombeable porque eh, toda esa torre, ese rascacielos se hizo mediante bombeo, se hizo un bombeo súper como estratégico y complejo a la vez. Por lo tanto, como que uno no es excluyente de otro, ¿ya? Entonces, el hormigón autocompactante también está en este reporte de la CI. Eh, este hormigón es un hormigón muy fluido, no segregado y que puede esparcirse, llenar los espacios y encapsular o cubrir las barras de refuerzo sin ningún tipo de compactación mecánica, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos un muro, si no me equivoco, el cual tiene obviamente mucho acero de por medio. Entonces, un hormigón convencional, eh, cómo lo hacen para vibrar y compactar ese hormigón especial si es que nosotros vertimos este hormigón desde arriba para abajo, ¿ya? Entonces, no vamos a llegar nunca a vibrar, por ejemplo, las partes de abajo. Entonces, se necesita en este caso un hormigón autocompactante para que quede todo este elemento de hormigón lo más homogéneo posible, ¿ya? Y sin algún tipo de potencial daño estructural. Las ventajas de este tipo de hormigón: reduce la mano de obra y equipamiento, si no hay necesidad de vibración y tiene una menor necesidad de operaciones de enrasado, ¿ya? Las propiedades del hormigón son independientes de las habilidades de la persona que realiza la compactación, ¿ya? Si el maestro es malo compactando o enrasando, no hay problema porque no lo tiene que hacer,
Se acelera la construcción, facilita y agiliza el llenado de materiales altamente reforzados, permite mayor flexibilidad en la distribución de los puntos de colocación y crea superficies lisas sin exudación, ¿ya? La exudación es cuando empieza como a salir agua, cuando el hormigón ya está estático, digamos, ya fue colocado y uno ve agua que va saliendo por arriba, eso se llama agua de exudación, ¿ya? Por una parte, el hormigón fresco, con respecto al autocompactante, hay tres conceptos clave. El primero está la capacidad de llenado, una capacidad de fluir y llenar completamente todos los espacios bajo su propio peso. La habilidad de pasar a través de la enferradura. Como se vio en la foto, este tipo de hormigón tiene una gran facilidad con que se puede pasar por varios obstáculos sin la segregación local de los agregados. Es decir, el agregado grueso probablemente llegue en la misma proporción a la parte inferior que a la parte superior, ¿ya? Porque no hay tanta segregación y tiene una estabilidad que es la estabilidad de la habilidad del material para mantenerse homogéneo durante su flujo y colocación. Ya está la estabilidad dinámica, que es la resistencia a la separación de su componente durante la colocación. Por ejemplo, si nosotros bombeamos este hormigón, la idea es que en el proceso de bombeo no se segregue todo esto. Y la estabilidad estática, que es la resistencia a la extrusión, segregación y asentamiento superficial, mientras el hormigón aún se encuentra en estado plástico, ¿ya? Esto es cuando ya está colocado, ya está estático, pero todavía sigue fresco, ¿ya? Es decir, que todavía no empieza a ganar resistencia. Si uno mete el dedo, probablemente va a pasar para abajo, ¿ya? Algunos métodos de prueba del hormigón autocompactante. Para comprobar las características anteriores mencionadas se realizan, hay más de 3 ensayos, ¿ya? Pero vamos a ver 3, ¿ya? Primero está el Slam Flow, ensayo para medir capacidad de llenado. Cuanto mayor sea el flujo, mayor es la distancia que puede moverse el hormigón autocompactante por su propia masa y más rápido puede llenar un molde, ¿ya? Los valores típicos son de 45 a 76 centímetros. Como ven en este video, este es un cono de Abrams invertido, ¿ya? El cual, si se fijan, todo este hormigón va cayendo por su propia masa, ¿ya? Y es súper fluido. Bueno, en un ensayo de asentamiento de cono de Abrams, de un hormigón convencional, este hormigón va a quedar parado, ¿ya? Y va a bajar algunos centímetros, pero no va a bajar todo como diametralmente como se ve así. ¿Cómo se mide después estos valores? Se miden con 2 diámetros, ¿ya? En donde se ven los 2 diámetros visualmente, o sea, perdón, los mayores diámetros que se ven más grandes, ¿ya? Visualmente. La idea es que sean más o menos perpendiculares, ¿ya? Y después se saca el promedio. Después está el J-ring para medir la habilidad de pasar a través de la enferradura. El flujo resultante es un indicador de la habilidad de pase. A mayor valor es mayor la distancia que puede recorrer a través de barras de refuerzo por su propia masa. También se puede usar para medir segregación, ¿ya? Esto es básicamente el mismo ensayo anterior, solamente que se pone este anillo que simula como que fuera una enferradura, ¿ya? Entonces, idealmente este diámetro va a ser menor porque va a hacer que este hormigón cueste que pase por esta enferradura, ¿ya? También se mide la segregación, es decir, que si queda o no atrapado partículas de agregado grueso, por ejemplo, entre la enferradura o dentro del anillo. Y así. Después se mide también los diámetros. Y también está este otro método que es similar al anterior, pero en vez de un anillo es como esta cajita, ¿ya? Eh, que básicamente mide lo mismo, ¿ya? Y es así. También, si se fijan, tiene en este caso 3 como enfierraduras donde hace que dificulte la habilidad de pasar de este hormigón. El diseño de la mezcla de este tipo de hormigón. Para obtener las propiedades deseadas del hormigón autocompactante, la mezcla debe ser cuidadosamente proporcionada, tomando en cuenta la aplicación y la técnica de colocación,
¿ya? Las proporciones de agregado fino y grueso, contenido de material cementicios deben estar balanceados para obtener propiedades deseadas en estado fresco y endurecido. Bueno, según el reporte, primero, nuevamente están estos pasos. Primero se determinan los requerimientos de flujo, ¿ya? Donde se puede ver esta tablita, ¿ya? Donde las áreas grises indican un potencial problema y deben ser evitadas, ¿ya? Es decir, que nunca tenemos que estar en estas zonas grises, ¿ya? Como ejemplo, si decimos que teniendo un alto nivel de refuerzos, no se recomienda o sea, no se recomienda un flujo menor a 55 centímetros, ¿ya? Entonces, si tenemos, sin contar esto, ¿ya? Esto es como el resultado, entonces tenemos un alto nivel de refuerzo, como visualmente, entonces vamos acá en nivel de refuerzo, decimos que es alto, entonces no podemos estar acá, ¿ya? Entonces nuestro flujo tiene que ser por lo menos acá o ahí, ¿ya? Entonces, por eso no se recomienda un flujo menor eh, a 55 centímetros. Paso 2, seleccionar proporción de agregado grueso. La capacidad de este hormigón autoimpactante de fluir a través de barras de refuerzo depende tanto del tamaño máximo nominal de agregado y la proporción de agregado grueso, ¿ya? Por el objetivo de esto es utilizar mayor el tamaño máximo nominal y mayor volumen que sea posible para proporcionar una buena estabilidad, capacidad de llenado y habilidad de pasar a través de la enferradura. El paso 2 es seleccionar la proporción de agregado grueso. Los factores que influyen en esto es el nivel de congestión de barras de refuerzo, que tanto nivel de enfierradura hay, la textura de superficie del agregado, la gradación del agregado, ¿ya? En este caso hay dos categorías de tamaño máximo nominal de agregado. La categoría 1 es la que es mayor a 12,5 milímetros y la 2 es menor a 12,5 milímetros, ¿ya? Entonces, para la categoría 1, como punto de partida, siempre esto como punto de partida, después se deben hacer las mezclas de pruebas y ajustar la dosificación. El volumen de agregado grueso debe ser al menos la mitad del volumen total de hormigón. ¿Ya? Como ejemplo, si nosotros tenemos una densidad del agregado de 1600 kilogramos partido metro cúbico, entonces la cantidad de agregado grueso debe ser la mitad de esto, ¿ya? Es decir, que debe ser de 800 kilogramos partido metro cúbico. Eh, para la categoría 2, para casos de una alta congestión de barras de refuerzo o condiciones extremas de colocación, como punto de partida nuevamente, una proporción de 50% de árido grueso y un 50% de árido fino, ya, como punto de partida. El paso 3 es la estimación del material fino y contenido de agua. Nuevamente como contenido, o sea, como punto de partida, debe ser de 385 a 475 kilogramos metro cúbico de material fino, ¿ya? Y además está esta tabla donde teniendo el contenido del material fino, ¿ya? En masa, tenemos esto, eh, no, perdón, al revés, teniendo los requerimientos de flujo, ¿ya? El asentamiento, entonces tenemos el material fino, ¿ya? Este material fino siempre es el cemento, los materiales cementicios suplementarios, los finos de piedra caliza, material triturado de menos de 0,125 milímetros, ¿ya? Paso 4 es calcular el volumen de pasta y volumen de mortero. El volumen de pasta es el volumen del material fino más agua más aditivos químicos más aire, ¿ya? Es decir que no tenemos acá el agregado grueso, ¿ya? Los valores comunes son de 0,34 a 0,4 y el volumen de mortero es el volumen de pasta más agregado fino, ¿ya? Valores comunes 0,6 a 0,7. ¿Qué es el volumen de pasta y el volumen de mortero? A grandes rasgos es la fluidez de la pasta y la habilidad de mortero de llevar al agregado grueso que le entrega la capacidad de llenado, habilidad de pasar a través de la enferradura y estabilidad al hormigón. Un aumento en esto significa un aumento del flujo, ¿ya? Y como tabla de resumen del hormigón autocompactante, está esta tabla, ¿ya? En donde nos dice como los rangos de cada como
de cada paso que se pueden tener o usar para llegar a un hormigón autocompactado. Algo importante, estos valores solo sugieren puntos de partida, como he dicho en todo este taller, siempre se debe ajustar la dosificación en función de las mezclas de prueba que se realizan, en función a la especificación. Eso. Ahora el hormigón bombeable, nos faltan como 15 diapositivas, pero este también es más corto. ¿Seguimos? Después quiero mostrar como rápido el enunciado. ¿Seguimos? Sí, dale nomás. Ya. Ya, entonces el hormigón bombeable, eh, como antes dije, el Burj Khalifa también tenía hormigón bombeable, ¿ya? Y este puede ser hormigón de alta resistencia, incluso puede ser un hormigón convencional, ¿ya? Entonces, la colocación de hormigón por bomba es uno de los métodos más utilizados en la construcción, por lo que es importante que las proporciones de la mezcla del hormigón deben ser diseñadas pensando en los requerimientos de bombeabilidad, ¿ya? Eh, las características de un hormigón bombeable, por lo general, son cuatro. Primero está la dosibilidad, la cual tiene que ser suficiente para permitir cambios de dirección y sección, ¿ya? Las bombas, por lo general, siempre están conectadas a tuberías o mangueras, ¿ya? Donde estas tuberías van a tener, sí, eh, van a tener cambios, ¿cierto? Van a tener codos, todo eso que va a producir pérdidas de presión, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. La cohesión, este hormigón debe tener una capacidad de resistir segregación y exudación bajo presión, tiene que tener una autolubricación. Esto quiere decir que debe permitir la formación de una pasta de cemento o mortero entre el hormigón y las paredes de la tubería para reducir la resistencia friccional, ¿ya? Es decir, que a través de las tuberías trate de pasar la máxima cantidad de hormigón posible y como en el mismo plano, ya, y que no se vaya quedando como hormigón en las paredes por los esfuerzos friccionales o de corte, ¿ya? O debido a la viscosidad. Y el filtro, el cual se refiere a mantener la homogeneidad bajo presiones hidráulicas. Algunas consideraciones para el diseño de la mezcla. Bueno, esta guía entrega solo valores aproximados que deben ser verificados al realizar hormigones de prueba, y es importante evaluar el tamaño y tipo de la bomba para definir la proporción de agregado grueso y tamaño máximo nominal, ¿ya? Estos tipos de bombas no son como una bomba de agua, ¿ya? Porque entre una bomba de agua y una bomba de hormigón, primero, la bomba de hormigón tiene que hacer de alguna forma pasar todo este contenido que es viscoso, tiene agregados sólidos, tiene agregados, o sea, tiene contenido líquido. No es tan fácil, ¿ya? Y para eso hay varios tipos de bombas. Hay bomba mecánica, hidráulica, hay otras que ya no me acuerdo mucho, eso lo digo en construcción, en hormigón armado, pero hay diferentes tipos de bombas, ¿ya? Y cada bomba se utiliza en función de el tipo de construcción, ¿ya? El paso uno es encontrar el asentamiento de cono. Esto se sigue a lo especificado en los hormigones convencionales, no hay ningún cambio. Después el tamaño máximo nominal de agregado y volumen de agregado. Se distinguen dos categorías: los agregados de peso normal por una parte y los de peso liviano, ¿ya? Por una parte, los de peso normal, el agregado grueso, el tamaño máximo nominal de este agregado está limitado por un tercio del diámetro interior menor de la tubería, ¿ya? Eso es el primer requerimiento. Después se puede ocupar esta tabla, ¿ya? En donde por un lado tenemos el tipo de arena, ¿ya? El cual se caracteriza por su módulo de finura, ¿ya? En estos rangos. Y por el otro lado tenemos los tamaños máximos nominales del agregado, ¿ya? En este caso tipo
agregado a peso normal, ¿ya? Entonces, eh, después el agregado fino tiene un rol más importante que el agregado grueso. Este, junto al material cementicios y agua, proporciona un mortero que es capaz de transportar los agregados gruesos en suspensión y permite ajustes a cambio en la configuración de la línea de la bomba, ¿ya? Este es más importante que el otro. Y para este tipo de agregado se debe cumplir, como ya vieron o ya vieron ver en el taller pasado, uno tenía que tratar de ajustar la curva granulométrica dentro de una banda granulométrica, ¿cierto? En este caso es lo mismo, la misma guía entrega esta banda granulométrica, y la idea es que este agregado fino siempre esté entre medio de esta banda, ¿ya? Después, para un ario combinado, ¿ya? También entregan esta curva granulométrica, en donde la curva siempre tiene que estar por arriba de estas curvas, ¿ya? En este caso hay tres curvas, dependiendo del tamaño del agregado máximo, ¿ya? Después se hace similar al agregado de peso liviano. El agregado grueso se saca de esta tabla, ya que es básicamente lo mismo que antes. Y los agregados de peso liviano tienen que, para una gradación normal, el porcentaje que pasa por el tamiz 50 debe ser de un 20 o 35%, y el tamiz 100 de un día 20%. En el caso en que el agregado final no cumpla con esto, se pueden utilizar materiales de reemplazo que sí cumplan para mejorar la bombabilidad. Después se debe tener especial cuidado al utilizar este tipo de ario, ya que debido a su naturaleza porosa puede provocar que el material absorba agua cuando es sometido a presiones de bombeo, ¿ya? Por esto se va a acondicionar o humedecer los arios antes de ser utilizados, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Por lo general estos arios livianos son muy porosos, ¿ya? Entonces van a tener una absorción muy alta. Entonces toda esta agua de la razón agua cemento o la razón agua material cementicio tiene un potencial de que sea absorbida por este árido liviano, ¿ya? Entonces se debe primero humedecer estos áridos, cosa de que queden con toda el agua de absorción adentro, ¿ya? Y no que le falte agua de absorción, cosa que modifique la dosificación. El paso 3 es encontrar el material cementicio. No varía mucho de un hormigón normal, ya que por lo general se realizan las correcciones en la gradación de los agregados, especialmente los agregados finos, ¿ya? Se puede utilizar la norma para hormigones convencionales. Con respecto a los tres materiales cementicios suplementarios que vimos, por un lado la ceniza volante mejora la bombeabilidad, lo cual reduce el requerimiento de agua. La escoria mejora la bombabilidad también, porque tiene una menor superficie específica que la del cemento, y la silica fume mejora la bombabilidad, pero aumenta el requerimiento de agua, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, silica fume mejora la bombabilidad, pero aumenta el requerimiento de agua. Entonces, al aumentar el requerimiento de agua, probablemente tengamos que esto influye en la resistencia a la compresión, ¿ya? Porque vamos a tener mayor agua, mayor contenido de poros, entonces estamos reduciendo la resistencia, entonces tenemos que llegar como a un balance entre dos. Bueno, y el contenido de agua, los valores de razón agua material cementicio varían entre 0,4 y 0,6. Se debe tener en consideración que una mayor cantidad de agua trae problemas en durabilidad y resistencia a la compresión, pero una cantidad de agua insuficiente disminuye la viscosidad de la mezcla y aumenta la segregación de los agregados, y por lo tanto disminuye la bombeabilidad. Por otra parte, los aditivos, por lo general en el hormigón bombeable se ocupan aditivos, ¿ya? Por una parte están los reductores de agua, la mayoría aumenta la bombeabilidad, reduce la presión de bombeo, lo que aumenta la tasa de distancia de bombeo. Están los incorporadores de aire, mezclas con mayor contenido de aire son deseadas, ya que proveen un sistema de vacío de aire más estable cuando se somete a bombeo. Los modificadores de viscosidad y reología, ¿ya? Usados para aumentar la cohesividad de la mezcla, ya que reduce las presiones de bombeo.
Los retardadores de fraguado permiten al hormigón mantenerse en estado plástico en distancias largas de ondeo. Y eso, ¿ya? Los reductores de agua son los plastificantes y los superplastificantes, por si acaso. Y bueno, unas consideraciones finales. Se debe, para el hormigón bombeable, se debe como recomendación como cumplir con estos requerimientos, ¿ya? Entonces, nosotros, o sea, definimos el valor que estamos usando para, por ejemplo, la razón agua, material cementicio, tenemos que 0,42, y la norma nos dice que recomienda que esté entre 0,4 y 0,6. Entonces, como está 0,42, está ok, ¿ya? Y lo mismo para el volumen del mortero y el contenido de cemento, ¿ya? Cuando está todo ok es porque en teoría la dosificación está ahí. Y acá también otra tabla de resumen, donde conseguimos cada ítem, el asentamiento de conos, de los hormigones convencionales, los agregados gruesos, así que de estas tablas, ¿ya? Y con eso tenemos el hormigón bombeable. Y con eso terminamos todo esto. ¿Alguna pregunta? Sorry si es que yo creo que fue como un monólogo esto, pero no había otra. A mí también me hicieron lo mismo. Perfecto, gracias. Ya, otra cosa, les voy a mostrar, ya lo primero, cómo conseguir las guías o reportes de la CI. Mucha información, sí, lamentablemente. Pero ahí yo todo esto tampoco lo sé de memoria, es imposible, sí. Pero sirve como para que lo tengan ahí cuando necesiten, en las tablas y así. Ya, lo primero, ya, cómo conseguir estas guías, ya, que son estas tres. Eh, entonces, lo primero que tienen que hacer es ir a la página de la CI, se tienen que crear una cuenta, ¿ya? Y una vez tienen la cuenta, van acá, My CI, ponen acá, ¿ya? Que es como para encontrar la guía y reporte. Y acá es lo primero, ven, hay algunos títulos incluso en español, pero yo creo que deben ser muy pocos. Entonces van acá y, por ejemplo, si quieren encontrar la guía de hormigón autocompactante, van, no sé, por ahí la deben encontrar. Eh, ya no sé, Felo, esa por ejemplo. Entonces la ponen, descargan el PDF y ese PDF va a estar, van a necesitar un código y ponen este código, ¿ya? Y así pueden ver esto. Y así se pueden conseguir miles de guías y reportes del aceite, ¿ya? Eso. Y ahí por otra parte, y lo último, el enunciado del taller ya nuevamente va a ser en parejas, ¿ya? Lo primero, lo que de todas maneras nos podría subir esas tres guías, es que Álvaro me dijo que la idea es que ustedes como que aprendan a bajarlas, ¿cachai? Entonces, traten de hacerse la cuenta y si es que está muy complicado, serán. Eh, ya, lo primero, este taller, esta es la primera parte, ¿ya? Y hay una segunda parte que iba a ser la única vez que vayamos en el semestre al laboratorio, eh, que la idea es que puedan ver hormigones reales, porque creo que materiales de construcción ustedes lo tuvieron online, entonces no tuvieron como la oportunidad de hacer mezcla. Entonces, la segunda parte de este taller que va a ser evaluado, que va probablemente en el enunciado salga cómo va a ser evaluado, eh, va a corresponder a una parte de la nota de este taller, ¿ya? Y la primera parte van a tener que, bueno, revisar los tres tipos de dosificación
y nosotros les vamos a dar 3 especificaciones técnicas de cada tipo de hormigón y las van a tener que hacer. ¿Ya? No es necesidad que entreguen una planilla, pero sí un informe o como una memoria de cálculo donde salga como los cálculos bien explicados. Eso. Con respecto al laboratorio en sí, estamos viendo las fechas, probablemente sean 2 fechas, en las que coordinemos entre todos, probablemente les mande como las fechas que yo y el otro ayudante, Nico Yomans y Héctor pueda, y en base a eso les mando, no sé, una encuesta a ustedes y ahí vemos cómo nos dividimos. Y eso, no sé qué más. No sé si está Álvaro y quiere decir algo. Bueno, y no sé, pues si tienen alguna pregunta, si es que no tienen alguna pregunta, dejémoslo hasta acá.